Buenas noches, mi nombre es Jorge Spitia. Mi nombre es Jefferson Niño y somos estudiantes de Contaduría Pública de primer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este es el noticiero Unicontable. En él vamos a hablar mucho sobre la ley 1314, de hecho la noticia en la que más nos vamos a basar, ¿listo? Pero para llegar ahí vamos a hablar de unos antecedentes en las cuales pues no sé si usted Jorge quiera comenzar con eso, entonces pues Por supuesto que sí, Jefferson. Inicialmente se dio el proceso de la Ley 145 de 1960, donde se hablaba principalmente del contador público, donde se emitían unos principios de contabilidad y pues eran un poco rudimentarios. Se declaró que la información debe ser clara, ordenada y oportuna, y el contador público se debe dedicar a elaborar estados financieros según este tipo de información. sí, de hecho en esta ley es cuando nace toda esta contabilidad, ¿no? Y de ahí comienza a reglamentarse. Tengamos en cuenta que la contabilidad es una ciencia de investigación, es una ciencia que todo el tiempo se va actualizando y cada vez quiere simplificarse y ser adquirida por todos, ¿no? Entonces, en esta ley 1314, ahí es donde hay un impacto muy grande porque entonces las personas que eran naturales vienen también a involucrarse en esto, entonces el régimen simplificado viene a tener contabilidad ya básica, es un tema complejo, ¿no? No sé si haya otra ley que usted quiera nombrar, un decreto. Un decreto, claro que sí. En el año de 1993 sale el decreto 2649, en el cual ya se empieza a tecnificar la parte de los principios de contabilidad generalmente aceptados, empiezan a haber unos principios de auditoría y se empiezan a reglamentar todas las leyes anteriores, entre ellas la ley 43 también, de 1990. De hecho, los contadores públicos, opino yo, todos se basan a ese plan único de cuentas que nace con ese decreto, tanto 2649 como 2650, ¿no? Del año 1993 juntos. Entonces, a base de esta comienza a regirse toda la contabilidad en Colombia, ¿no? Entonces, ya saliendo de los antecedentes y teniendo muy claro todo este cuento de los antecedentes, pues vamos ahora sí al grano sobre la ley 1314, sobre las ventajas, las desventajas, los pros, los contras que tiene la misma en Colombia, ¿listo? Entonces, ley Bueno, 1314. listo, ley 1314. Partiendo de que esta ley fue decretada el 13 de julio del 2009, el presidente de la República, en ese entonces Álvaro Uribe Vélez, decretó esta ley y se faculta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Hacienda se encargaría de la información financiera y de aseguramiento de la información contable. Sí, realmente en esta ley se renueva toda la contabilidad, ¿sí? Entonces todo lo que se venía trabajando desde hace muchos años, desde el siglo XX que se vino trabajando esta contabilidad con los decretos anteriores que nombramos y con la ley, ¿sí? Viene a cambiarse con esta ley que al fin y al cabo pues todavía no tiene un decreto así y que cada vez uno queda aterrado, oiga, pero este cuento, ¿cómo así? Los contadores tuvieron un impacto grandísimo, porque entonces los antiguos, los que tenían ya 40, 45, 50 años de experiencia en contabilidad, se estrellan mucho con esta ley y nuevamente tienen que capacitarse, ¿no? Nuevamente capacitarse, ¿por qué? Porque en esta ley comienza a internacionalizarse toda la parte contable, ¿no? Y si miramos, oiga, pero ¿a qué se debe esto? Básicamente esto se debe, considero yo, al Tratado Libre de Comercio. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se comienza a mover mucho este tema, ¿no? Entonces, el Tratado Libre de Comercio es un punto específico o es el punto de partida para que esta ley 1314 en el 2009 coja fuerza y se decrete, ¿no? Y se dé a entender ante todos. Así es, Jefferson. Y es válido afirmar que la manera en la que se está empezando a normatizar el país es una buena manera. Se está dando un plazo máximo hasta el año 2015, para que todas las empresas empiecen a facultarse de esta ley, empiecen a aprender de esta ley. Eh, esta ley cuenta con cuatro objetivos básicos. La primera es un emisor central de normas contables, que en este caso viene siendo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Este consejo comienza a coger un poder grandísimo porque anteriormente era simplemente un consejo del Ministerio de Educación, ya deja de ser del Ministerio de Educación y comienza a tomar otra posición, a hacer el mando ante la contaduría y ante la contabilidad en Colombia, ¿no? Tengamos en cuenta que Colombia es el último país en Latinoamérica que comienza a adaptar las normas internacionales y financieras, ¿no? La NIC. Entonces, ya Perú ya estaba, Chile hace mucho tiempo, México fue uno de los fundadores, ¿sí? Con la CISA allá en Europa, ¿sí? Ellos con la base de la contabilidad de ellos aportaron a esa contabilidad y crearon que pues
la globalización fuera otro principio ahí para que esto comenzara a coger tanto poder, ¿no? Sí. Bueno, otro de los objetivos sería, perdón, las normas contables se separarían de las tributarias. Entonces, como dice mi compañero Jefferson, se empieza a crear esa división y empieza a tomar un poder distinto a la contabilidad. El tercer objetivo que toma es la convergencia a las normas contables internacionales. Es quizás el objetivo básico de esta norma, de esta ley. Entonces encontramos ya que Colombia intenta converger y cambiar su método de contabilización a estos métodos internacionales que se trabajan desde hace bastante tiempo. Bueno, pero todo el mundo dirá, pero ¿por qué a estas alturas del partido, después de tanta modernización y ya después de tanto tiempo, se cambian las leyes y la contabilidad? O sea, lo que fue el PUC ya viene a dar, se cambia totalmente porque no queda nada mínimo, ¿sí? De hecho, ahí hay un error como del gobierno porque ellos dicen que Colombia está sufriendo una convergencia, ¿no? Pero Exacto. si miramos los conceptos básicos de eso no sería una convergencia. ¿Qué sería, Jorge? ¿Qué pensaría usted que sería? Yo diría más bien que es una adopción, porque estamos olvidando nuestros principios y estamos dejando atrás nuestro decreto 2649 y 2650 para realizar esta adopción, valga la redundancia, a esas nuevas normas, obviamente Sí, olvidando nuestros es que principios. convergencia es un concepto que diríamos que es simplemente tomar otra ideología, adaptarla con la que ya tenemos, ¿sí? Pero no sería lo correcto porque el plan único de cuentas ya no se va a utilizar, el plan único de cuentas se desechó con esta ley, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice Jorge es algo que es así porque la adaptación, como usted decía, se cambió todo. Por medio de ese concepto diríamos que de verdad se va a cambiar toda la contabilidad, ¿no? Pero volviendo y entrando más en materia con la ley, todo el mundo diría, pero ¿para qué esto, no? Sí, resulta que la ley nos va a favorecer a muchos campos, va a simplificar, va a globalizar, nos va a comunicar con otros países y vamos a tener todos un mismo hablado, por decirlo así, un mismo texto. ¿Sí? Entonces la contabilidad va a llevar una misma conceptualización, va a llevar un mismo idioma, una misma letra, una misma fuente donde todas las personas que la quieran entender puedan acceder a la misma y comprender lo que habla, porque la ciencia contable es una ciencia bien compleja, ¿no? Claro está que hay que aceptar que es mucho más trabajo para nosotros. Sí, los que estamos estudiando contaduría pública va a ser un trabajo más complejo porque aparte de aprendernos pues lo anterior, los antecedentes que es el decreto 2649, 2650, defendernos bien en ese campo, ahora tenemos que internacionalizarnos, ¿sí? Comenzar a comprender otras normas, adaptarlas, ¿sí? Y manejar a veces ahora en inglés porque pues va a ser una materia que se basa mucho en eso, ¿no? No sé qué más quiera agregarle. No, diría ya que es momento de tocar ya como las ventajas y las desventajas de esta ley. Los pros y los contras, ¿no? Perfecto. Entonces, esta noticia que espero que rápidamente y brevemente le hemos explicado, le llame mucho la atención a usted como televidente y le ponga mucho atención porque esto va a comenzar a cambiar. Una desventaja que va a tener esto, o que pues la mayoría del público colombiano y la población colombiana lo ha visto como una desventaja, es que el régimen simplificado va a comenzar como mínimo a llevar contabilidad básica, ¿sí? Es decir, que los del régimen simplificado, o sea, un local muy pequeño, tendrá que comenzar a llevar contabilidad básica y mucha gente no tiene los conocimientos de esta, ¿no? Entonces va a generar un costo más para que alguien me ayude con la contabilidad, cómo se maneja, cómo comenzó a llevar impuestos, pues ya dejar de ser un régimen simplificado y comenzar a crecer más como empresa y ya ser una microempresa, ya pasar a pymes. Y hablando de los grupos, ¿no? Porque esta ley también tiene unos grupos, son tres, ¿no? Exacto. Entonces, Ya están decretados unas ciertas normatizaciones para los grupos uno y grupo 3, entendiendo por grupo uno y grupo 3 las empresas multinacionales, como grupo uno y grupo 3 las microempresas. Una ventaja que diría yo muy buena de esta ley 1314 es que sí, listo, las microempresas van a tener que empezar a llevar su contabilidad, pero esto les va a abrir un campo para que empiecen a globalizar y a ampliar sus horizontes, por decirlo de alguna manera. Otra ventaja de esto es la unificación de los PUCs. Pueda que nosotros nos hayamos regido ya por tantos PUCs y que va a ser muy difícil ese proceso de cambio, pero va a ser algo que nos va a ayudar a futuro, porque ya es mucho más fácil encontrar todo. sí, de hecho esa unificación que se genera ahí con la parte de los PUC, perdón, porque
En Colombia existen más de 10 PUC, hay gran cantidad de PUCs, ¿sí? Y la idea es simplificar todo eso porque el trabajo del contador no es fácil, ¿sí? Y de aquí para allá con esta ley va a ser el doble, ¿sí? Porque aparte de comprender las normas internacionales financieras que se ha creado por la globalización y todo el cuento, los contadores deben de comenzar a trabajar y tienen como, son como los agentes más importantes, diría yo, en toda esta parte de la normatividad, porque son los que van a generar que el pueblo colombiano comience a adaptarse, tenga conocimiento de las mismas. Entonces el contador público es como ese agente importante para este cambio tan extremo que no ha sido tan duro como lo fue en Venezuela, ¿no? Porque en Venezuela fue un impacto grandísimo porque lo hicieron así de la noche a la mañana, ¿sí? En Colombia se ha venido haciendo un tratamiento más puro, más, más suave, por decirlo así, si lo podemos llamar así. Pero los contadores tienen un trabajo grandísimo y más nosotros como estudiantes de contaduría tenemos que comenzar a llamar mucho la atención con este tema y por eso decidimos hacer este noticiero para que usted se actualice y este unicontable, como lo decidimos llamar, lo tenga en cuenta y le pueda servir para modernizarse, ¿no? Exacto. Así que, queridos televidentes, espero les haya servido de mucho nuestra información y es momento de estudiar.